Rápidamente, la pelinegra se llevó a Renako porque quería mostrarle algo bueno. La rosadita ya estaba pensando cosas prohibidas, porque incluso le mencionó a Satsuki que ellas eran menores de edad, pero a donde en realidad fueron fue a la biblioteca, porque Satsuki le ayudaría a Renako con sus estudios. Ahí la rosadita se dio cuenta que ella ya se había corrompido. En fin, a pesar de que la próxima semana son los exámenes, lo máximo que Renako estudia son 30 minutos al día. Satsuki al saber esto mencionó que ella no quería juntarse con personas que tuvieran malas calificaciones, así que si Renako iba a salir con ella, al menos tenía que estar entre los 10 primeros de la clase. La rosadita le dijo a Satsuki que ella solo estaba un poco debajo del promedio, pero es que Mai es la mejor de la clase. Ajisai y Kaho también suelen estar entre los 10 primeros, por lo que la única que desentona es Renako. La rosadita no sabía que Kaho tenía más o menos buenas calificaciones. Ella pensó que la azulita era de las suyas. Pero en fin, Satsuki, sabiendo que seguramente la rosadita se sentía inferior a las demás, la animó a que intentara subir sus calificaciones, pues valía la pena hacerlo. Así la pelinegra comenzó a enseñarle a Renako, y sorprendentemente era muy buena, pues le explicaba a la rosadita paso a paso, y aunque se equivocara, ella no se enojaba y le tenía paciencia. Más tarde, la rosadita, sabiendo que Satsuki era de las que se preocupaban y cuidaban al otro, a pesar de que dijeran lo contrario, le mencionó a la pelinegra que quien la tuviera como pareja debería ser muy afortunada. La cosa es que en ese momento, Renako es la pareja de Satsuki, y la rosadita al darse cuenta de eso comenzó a ponerse rojita. Entonces le dijo a la pelinegra que si ella hubiese sido Mai sería diferente. Esta comparación enojó un poco a la pelinegra, por lo que le pidió a la rosadita que no lo volviera a hacer. Dejando esto de lado, resulta que Satsuki antes también era lenta para aprender, lo que le molestaba y le frustraba muchísimo, porque ya fuera en los estudios o en el deporte, nadie nunca podía ganarle a Mai. Parecía que ella lo hacía todo muy fácilmente, sin embargo Satsuki la conocía y sabía que la rubia también se esforzaba mucho, y precisamente por eso es que la pelinegra entiende que ellas dos son iguales, y por eso la desafiaba una y otra vez. Más tarde, en la noche, Haruna convenció a Renako de que la acompañara a comprar algunas donas. Pero la cosa es que cuando ellas llegaron a la tienda, la hermanita menor de la rosadita le dijo que había una chica muy guapa atendiendo. A Renako no se le hacía nada porque estaba acostumbrada a ver chicas guapas en la escuela, pero cuando alzó la vista se dio cuenta que era nada más y nada menos que Satsuki. La rosadita quedó tan sorprendida que le dijo a la pelinegra que su uniforme era demasiado bonito. Por su parte, Satsuki tampoco se esperaba ver a Renako, pero en eso Haruna se dio cuenta que las dos se conocían. Entonces, rápidamente la rosadita le dijo a su hermana que ellas eran compañeras de clase. Sin embargo, la pelinegra de inmediato corrigió y le dijo a Haruna que ella estaba saliendo con Renako. La menor no podía creer que la rosadita saliera con dos al mismo tiempo. Sin embargo, Renako, para evitar explicar esto, rápidamente hizo su pedido. La cosa es que Satsuki le pidió que la esperara, pues en 15 minutos terminaba su turno. La rosadita no tuvo otra opción más que estar de acuerdo, por lo que le pidió a Haruna que se adelantara. Sin embargo, ella, aunque aceptó, le advirtió a la rosadita que cuando llegara a casa hablaría con ella. Poco después, cuando Satsuki terminó su turno, comentó que aparte de que no le gustaba nada que Renako la haya descubierto ahí, también estaba preocupada por la discreción de la rosadita. Ella rápidamente le prometió a la pelinegra que no le diría nada a nadie sobre su trabajo. Sin embargo, Satsuki no le creía porque ella no confía fácilmente en la gente. Renako se deprimió un poquito porque la pelinegra no confía en ella ni aunque son novias, pero es que Satsuki no tenía otra opción si quería molestar a Mai. Además, que sean novias no convierte a Renako en una buena persona que nunca revela secretos. La rosadita sabía que ella no era tan buena persona como Ajisai o Kaho, pero en eso, Satsuki le dijo que Kaho no era tan buena persona, porque aunque es interesante, a veces siente que la azulita la está usando. En fin, por otra parte, sobre Ajisai, Satsuki no va a revelar sus secretos. Sin embargo, Renako estaba que se moría por saber. Incluso si el ángel Ajisai tenía un lado oscuro, Renako sentía curiosidad. Satsuki, al ver esto, le contó a la rosadita que cuando ella almuerza sola en la cafetería, Ajisai llega y se sienta y habla con ella. Incluso cuando ya ha comido con las demás, ella saca algunos onigiris para acompañarla en su almuerzo. Ajisai en realidad es un ángel, pero en fin, ya que ambas están juntas, Satsuki llevó a la rosadita a su casa. En eso entró la mamá de Satsuki, pero como ella se veía muy joven y amigable, la rosadita pensó que ella era la hermana de Satsuki. La madre, en lugar de corregir a Renako, mencionó que se alegraba mucho de que Satsuki tuviera más amigas aparte de Mai, pues ella es muy reservada y de carácter débil. En eso, Satsuki le aclaró a la rosadita que la chica que estaba ahí no era su hermana, sino que era su madre, cosa que le impactó demasiado.
En fin, como ella tenía que trabajar, debía irse, pero antes de hacerlo, le pidió a Renako que cuidara de su hijita, porque aunque no lo parezca, ella tenía buen corazón. Incluso para su cumpleaños le dio unos calcetines hechos a mano. A Satsuki no le gustó nada que su madre le contara eso a la Rosadita, pero en fin, ya lo había hecho. Entonces, cuando ella se fue, la Pelinegra le pidió a Renako que no malinterpretara a su madre, porque aunque pareciera tonta, esa mujer fue la persona que la crió sola. La Rosadita entendió que por eso Satsuki trabajaba medio tiempo. Enseguida la Pelinegra comenzó a deprimirse, porque aparte de que no podía confiar en la Rosadita, le había mostrado algo tan vergonzoso sin querer, por lo que pensó que al día siguiente ya todos en la escuela sabrían que ella es una chica que le regala calcetines a su madre. Todos irían a saber que ella se hacía la cool y genial, pero resultaba que era una niña de mamá. Renako, sabiendo que Satsuki estaba herida porque mostró algo que no quería que los demás vieran, decidió confesarle que ella hasta hace poco fue una introvertida. Renako le contó el secreto, que planeaba llevarse a la tumba. Sin embargo, Satsuki no reaccionó, porque ella ya la había analizado y se había dado cuenta que la Rosadita se menospreciaba mucho y evitaba las miradas, además de que parecía muy feliz cuando estaba en el celular, lo que eso era bastante evidente. Renako no podía creer que todo el esfuerzo que había hecho no hubiera servido para nada. Entonces, con una mezcla de tristeza y enojo, se fue de la casa de Satsuki. Ella corrió tanto que se perdió, y cuando ya se dio cuenta, no sabía dónde estaba. Y lo peor era que la batería del celular se le había acabado. La Rosadita pensaba que iba a morir ahí, pero en eso vio la luna y se dio cuenta que esta era hermosa, al igual que la vida de los extrovertidos, pero ahora se arrepentía de haberlo querido, pues si ella se hubiese quedado solo observando, tal vez habría evitado sufrir. En eso llegó Satsuki, quien luego de correr y buscar por todos lados, al fin había encontrado a la Rosadita. Rápidamente ella ayudó a Renako a levantarse y ahí la Rosadita se dio cuenta que su mano era bastante cálida. Dejando esto un poco de lado, ella le contó a Satsuki que quiso volverse extrovertida porque le daba un poco de envidia tener muchos amigos y estar rodeada de gente, incluso hasta el hecho de conseguirse un novio algún día. Satsuki, al darse cuenta que eso fue algo importante para Renako, le agradeció el hecho de habérselo contado. Así las dos volvieron a casa de Satsuki, y como la Rosadita tenía las manos tan frías, la Pelinegra le dijo a Renako que ella le calentaría el baño. De esta manera, la prota llamó a su casa para avisar que ese día se iba a quedar en casa de una amiga. La cosa es que al día siguiente debía volver a casa antes de ir a la escuela para cambiarse, pero en eso Satsuki le propuso que fuera con su uniforme de deportes. La Rosadita, de solo imaginarse que si Mai veía esto se desmayaría, rechazó la oferta. De esta manera, la prota se fue a bañar, pero lo iba a hacer a oscuras porque la luz no encendía. Cuando Satsuki le iba a dejar a la Rosadita su toalla de baño, se dio cuenta de esto. Entonces le pidió que esperara un momento y luego de eso entró al baño. Renako no entendía lo que estaba pasando, pero es que Satsuki quería estar empatada con Mai, pues ella también se había bañado con la prota. De esta manera, Satsuki se metió a la bañera y también encendió algunas lamparitas. Ahora todo se veía increíble, y como toque final, ella puso algunos pétalos de rosa. A la Rosadita se le hacía muy hermosa tanto la bañera como Satsuki. Sin embargo, la Pelinegra, pensando en derrotar a Mai, quiso lavarle el cuerpo a Renako. Enseguida ella se acercó, pero de inmediato la Rosadita se puso muy nerviosa porque sentía algo en medio de sus piernas. Rápidamente la Pelinegra le echó gel de baño y mencionó que debería sentirse muy bien que su esposa le lavara el cuerpo. La Rosadita en este punto ya estaba toda rojita y se preguntaba por qué Satsuki no sentía nada. Renako, sin poder pensar en nada más, le dijo a la Pelinegra que lo que ella estaba haciendo en ese momento le parecía muy erótico, aunque solo le estaba frotando las manos. Satsuki quedó sorprendida y al mismo tiempo no entendía, pues eso era algo normal, como si le lavara la espalda, pero para la Rosadita se sentía muy diferente. Ella sentía un fuerte aroma sensual. Esto hizo que la Pelinegra se pusiera rojita, por lo que le pidió a Renako que no relacionara todo con eso. La Rosadita le dijo a Satsuki que ella era la pervertida, porque el libro que le prestó empieza con 40 páginas describiendo el delicioso. Así, la Rosadita se iba a salir, pero en eso perdió el equilibrio y cayó encima de Satsuki. La cosa es que a ella no le dolió, y en eso se dio cuenta que sus manos estaban tocando los pechos de la Pelinegra. La Rosadita rápidamente se disculpó, sin embargo, no pudo evitar mencionar que sus pechos eran suavecitos y cálidos. Más tarde, ninguna de las dos podía dormir, entonces Satsuki le contó a Renako que ese futón lo había dejado Mai. Enseguida, Renako mencionó que le gustaría ser amiga de Satsuki, para que así todas puedan llevarse bien, pero como si la Pelinegra no la hubiese escuchado, rápidamente se levantó a tomar una foto de prueba, para poder demostrarle a Mai que ellas en realidad estuvieron juntas. Así, la Pelinegra sugirió hacer algo atrevido y tomarse una foto besándose. La Rosadita, entre dormida, estuvo de acuerdo, pero eso sí, le pidió a la Pelinegra que no la filtrara por ningún lado.
De esta manera, Satsuki se acercó y enseguida Renako la besó en los labios. Esto dejó a la Pelinegra muy sorprendida. Incluso se puso toda rojita, porque ese había sido su primer beso. Renako, al darse cuenta que había hecho algo terrible, le dijo a Satsuki que los besos entre amigas no contaban, pero el problema es que ellas en ese momento eran novias, por lo que sí valían. Satsuki, queriendo fingir calma, le dijo a la Rosadita que no se preocupara, porque ella ya había besado como 300.000 veces. Renako no le gustaba que Satsuki dijera esa mentira tan obvia, pero es que ella tenía que hacerlo porque la Rosadita no estaría dispuesta a asumir la responsabilidad. Así fue como las dos no solo terminaron compartiendo sus secretos, sino que también terminaron guardando uno mucho más grande. Y con todo lo que había pasado, obviamente Renako no iba a poder dormir. Y listo amigos, hasta aquí el resumen de esta semana. Si les gustó, suscríbanse, dejen like y un lindo comentario. Nos vemos en un próximo video. Chaito.